Hermano, buenas tardes. Bienvenidos a la iglesia. Esta semana planteaba la pregunta, ¿verdad que a veces todos pensamos que tenemos problemas, verdad? A veces pensamos que hay cosas en nuestra vida que van a ser difíciles de superar, que van a ser difíciles de pasar y que vamos a tener gran dificultad en esos momentos. Y la pregunta que planteaba el Señor esta semana, escuchando el fluir del mensaje también de este año de la iglesia coreana, era pues esta pregunta: ¿realmente mi problema es un problema para el Señor? ¿Realmente mi problema es un problema para Dios? ¿Realmente para Dios habrá problema que no pueda superarse? ¿Realmente para el Señor habrá algún problema que no se pueda trascender? ¿Realmente en el Señor habrá algún problema que me hará fracasar? Y se planteaba esa pregunta porque en nuestra vida de fe, hasta el momento que lleguemos al reino celestial, vamos a pasar etapas en nuestra vida de crecimiento. Vamos a pasar etapas en donde van a haber momentos los cuales de repente van a ser muy difíciles para muchos de nosotros. Y viendo la Escritura, el mensaje de esta semana, por alguna razón Jesús enseña a orar a sus discípulos. Por alguna razón Jesús enseña el Padre Nuestro a sus discípulos, para sostenerse espiritualmente en el momento de la mayor dificultad que va a llegar a la vida del creyente, a la vida no solamente del creyente, sino a la vida del discípulo evangelista, a la vida de la persona que con el pacto de Cristo puede cambiar una época, puede restaurar una época. Recordemos que José restauró una época no por ser José, sino que José restauró una época por tener el pacto del Mesías, Génesis 3:15. Recordemos que Moisés, Dios lo usó en un momento no por ser Moisés, sino porque Moisés se había sujetado al pacto de la sangre del Cordero, la sangre del pacto. Recordemos que Dios usó a Samuel, no por ser Samuel, sino porque Samuel se sujetó al pacto de Dios, que es la palabra de Dios. Recordemos que Dios usó a David en un momento determinado, no por ser David, sino porque David conoció el misterio del pacto, del Mesías, del Cristo. Y en este tiempo, creo que Dios va a usar a nosotros, no por ser quienes somos, sino porque conocemos y nos estamos sujetando al pacto de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí las respuestas se levantan. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir dentro de esa línea, como creyentes, como personas que venimos a la iglesia, como hombres y mujeres de oración, empezamos nosotros a ver de que hay muchas veces en nuestra vida, aún siendo creyentes, vamos a pasar momentos de turbulencia, momentos en donde no va a ser tan fácil salir de eso físicamente, de repente en nuestro estándar, en nuestro pensamiento. Pero si miramos la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar a un Cristo que siempre tuvo victoria. Vamos a encontrar que cuando se cumplió el pacto en la vida de las personas y en un pueblo, en una nación, ese pueblo salió de la esclavitud, que es el pueblo de Israel. Las fuerzas de idolatría se quebrantaron, como fue el caso en Babilonia. Y se dio el evangelismo, como lo hace Pablo, sujetándose a Cristo en el libro de los Hechos para adelante. Entonces, hoy nuestra vida está en ese punto. Nuestra vida está en el punto en donde cuando nosotros nos sujetamos a la palabra y a este misterio grande que es Cristo Jesús, viene la pregunta nuevamente: si estoy pasando un problema, ese problema, para mí, en mi estándar, en mi pensamiento y en mi nivel, puede ser un problema, pero para Dios no es un problema. Para Dios no es un problema, porque si no, José no hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto. Porque si no, Moisés no hubiera llegado a cruzar el Mar Rojo. Moisés no hubiera llegado a cruzar el Mar Rojo y Moisés no hubiera liderado al pueblo de Israel. Porque si no, Josué no hubiera llegado y no hubieran pasado los muros de Jericó. Entonces, ni Egipto fue un problema para Dios, ni el Mar Rojo fue un problema para Dios, ni Jericó fue un problema para Dios. Porque para Dios nuestro problema no es un problema, es que es una bendición. Entonces, cuando empezamos a vivir de esa forma,
y a entender el Evangelio, a entender lo que poseemos y quiénes realmente somos, vamos a empezar a disfrutar de nuestra vida de fe. Pero evidentemente, si es que el Señor nos dice, o si nosotros confesamos en nuestra oración del Padre Nuestro, como dice la Escritura hoy en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿qué quiere decir? Que estamos expuestos a la tentación, que estamos expuestos al mal. Nos está diciendo eso, cuidado, ojo, hay una tentación, hay un mal que te va a perseguir, hay una tentación que va a perseguir al creyente. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al reino celestial. ¿Y dónde aparece esa tentación? ¿Dónde aparece ese mal? Vamos a Génesis 3:5. Vamos al capítulo de Génesis 3:5. Vamos a abrir nuestras Biblias, o vamos a encender nuestras Biblias, que es un idioma moderno, encender nuestras Biblias el día de hoy. Y aparece el bien y el mal, si todos tenemos Génesis 3:5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En ese momento, el problema fundamental del hombre, en Génesis 3, es la separación, el pecado fundamental, el hombre queda huérfano espiritualmente, el hombre queda conociendo y sabiendo el bien y el mal. A partir de ese momento entra el pecado a la vida del hombre. El pecado de ¿qué? De separación del hombre de Dios. A partir de ese momento entran todas las cosas malas que el hombre puede experimentar en el mundo. A partir de ese momento los ojos físicos se abren y los espirituales se cierran. Y por eso es que el hombre cae en una tremenda sentencia, que es vivir bajo el dolor, bajo la maldición todos los días de la vida, bajo los espinos y cardos. Es vivir bajo el sudor, bajo el esfuerzo, sin tener salida. Y es expulsado Adán finalmente y Eva del huerto de Edén. Y en ese momento aparece tanto el mal en el hombre, al punto de que vemos en Génesis 4, que Caín mata a su hermano Abel. A ese punto. En Génesis 6 vemos cómo se levanta una época de gigantes, una época donde había corrupción, donde había maldad. En Génesis 11 vamos a ver que aparece la torre de Babel, el mundo se hace uno y quieren ser como Dios. Se empieza a cumplir la escritura de Génesis 3:5, el hombre busca ser como Dios. Y en ese momento también aparece la religión. Entonces todo eso genera en el mundo espiritual, generan fuerzas de oscuridad. Fuerzas de oscuridad que el hombre, con el conocimiento físico, académico, no puede entender, no puede superar, porque todo esto se mueve en un mundo espiritual. Conocer la Escritura es conocer el mundo espiritual en el que Dios se mueve. Y lo más grandioso, que la Biblia nos demuestra dónde aparece ese mal. No solo aparece en Génesis 3, donde la Escritura nos explica claramente, sino que aparece desde el principio. Si ustedes miran su Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 2, en Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, la tierra desordenada, vacía y las tinieblas aparece desde tiempos eternos. Desde tiempos eternos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros fuéramos predestinados, ya había tinieblas, ya había desorden, ya estaba vacío. Entonces Satanás es un ser espiritual que existe. Apocalipsis 12:9 lo explica como el dragón, la serpiente antigua. En Ezequiel 28, del 14 al 19, nos explica la Biblia cómo Satanás se rebela contra Dios, cómo este ángel se rebela contra Dios. Dios es expulsado con 1/3 de los ángeles. Y en Génesis 3 aparece, en Génesis 3:1 aparece como en la serpiente engañando a Adán y a Eva, tentando a Adán y a Eva, y el hombre, por querer ser como Dios, por saber el bien y el mal, cae en esa tentación. Entonces constantemente en nuestra vida, desde que nosotros nacemos en pecado, nacemos bajo ese pecado fundamental. En otras palabras, nacemos separados de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Entonces todos nosotros vivimos bajo ese pecado fundamental. No podemos superarlo, no podemos nosotros por nuestras fuerzas, ni por nuestro conocimiento, ni por nuestras buenas obras, salir de ello. Es por eso que
Dios manda una respuesta a ese problema. Y esa respuesta se llama Jesucristo, Romanos 5:8. Por amor, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Por amor. Porque Dios es un Dios de amor. Es un Dios que ama y que quiere la salvación para el que cree. Entonces, a partir de ese momento, y en el momento en que nosotros escuchamos el Evangelio y recibimos el Evangelio, y empezamos a sujetarnos a esa promesa, en Romanos 10, del 9 al 10, la Escritura nos dice y nos guía además cómo nosotros ganamos la salvación, creyendo en nuestro corazón y confesando con nuestra boca. Romanos 10, 13, la Escritura nos vuelve a decir que el que confesar el nombre del Señor será salvo. En Hechos 4:12 la Escritura nos vuelve a decir que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hay una norma dentro de la palabra. Hay una norma que el ser humano no puede cambiar. Y esa norma es Jesucristo. Esa respuesta es Jesucristo. Y ningún libro, ningún académico, ningún ser humano puede cambiar esa norma. Porque esa norma es dada ¿por quién? Por Dios. Entonces, aquí no entra el pensamiento humano. Aquí no entra la conciencia humana. Aquí entra el Espíritu de Dios. Lo que nos revela a nosotros en espíritu. De qué manera hay que creer y de qué manera hay que vivir nuestra vida de fe. Por eso desde el principio el Señor nos da una respuesta a nuestra vida espiritual, la cual es la simiente de la mujer, en Génesis 3:15, que aplasta por completo la cabeza de la serpiente. Esa es la norma. La norma en Isaías 7:14 es que la Virgen concebirá y llamará su nombre Emmanuel. Y el cumplimiento en Mateo 1:23 es que Emmanuel significa Dios con nosotros, que Jesús es el Salvador. Entonces, todo esto es la parte teórica que la palabra nos da. Es el conocimiento teórico que la Escritura nos da. Por eso cuando nosotros conversemos con alguien sobre el Evangelio y haya personas que de repente tienen un punto de vista diferente, nuestra norma es la palabra de Dios. No es el pensamiento de la persona, tampoco es mi pensamiento ni mi emoción. Es lo que la norma de la Escritura nos dice, y el núcleo es Jesucristo. Eso es lo que importa. No importa otra cosa. No importa otra cosa. La salvación está en Cristo Jesús. No porque somos una iglesia cristiana evangélica. Es la norma del Señor. Es lo que Dios ha puesto y es lo que Dios tiene por tiempos eternos. Romanos 16, 25 al 27. Es el misterio que el Señor ha guardado para que el hombre tenga la salvación en vida y en espíritu. Entonces, cuando nosotros empezamos a disfrutar de este Evangelio tan puro, de esta esencia que es en Cristo Jesús, empezamos a orar en el nombre de Jesucristo, porque cuando ganamos la salvación, el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces empezamos a tener fuerza espiritual. Un tipo de fuerza espiritual que tal vez no vemos, que tal vez no sentimos, pero que la experimentamos en el momento que llega el problema. Porque acá todos nosotros oramos en el nombre de Jesucristo y todos nosotros tenemos respuesta a nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando un creyente ora en el nombre de Jesucristo, de repente la respuesta no se ve físicamente, de repente la respuesta no se ve en lo material, de repente la respuesta no se ve en lo emocional, pero te das cuenta en el correr del tiempo, cuando uno ora en el nombre de Jesucristo, las obras empiezan a levantarse, empieza todo a correr muy bien, todo te sale bien, al punto que sale todo bien, que nos empezamos a preocupar en algún momento. Decimos, todo nos va saliendo bien. ¿Cuándo será el tiempo en que nos irá mal? Viene ese pensamiento, ¿por qué? Porque salimos de Génesis 3. Yo escucho testimonios, escucho conversaciones y me ha pasado a mí también. Desde el momento en que mi corazón se abrió para tener solo a Cristo como Señor y Salvador, hasta el día de hoy he restaurado mi vida espiritual, he restaurado mi vida física, se han restaurado mis finanzas, se ha restaurado mi familia y se va restaurando lo que aún el Señor tiene que cambiar en mí. Y también lo veo en los remanentes. Veo que va cambiando, veo que todo es un proceso. Entonces, es en ese momento en donde al creyente va a venir la tentación. Porque empieza a ir tu vida bien, empiezas a recibir la bendición, empiezas a recibir respuestas, empiezas a ver que de pronto se abre un mundo diferente, un futuro diferente, un futuro inesperado dentro del Evangelio.
en la profesión, en los estudios, en la vida familiar. Y es en ese momento en donde Satanás va a querer cortar esa bendición. Es en ese momento donde Satanás va a querer parar esa bendición. No puede destruirnos porque somos hijos de Dios y porque su cabeza está bajo nuestros pies. Pero sí puede engañarnos. ¿Por qué? Porque Él es el padre de mentira. Juan 8:44. Él es el padre de mentira porque ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Entonces Él va a entrar y cortar esa línea de bendición. Va a tratar de cortar esa línea de bendición. Y va a poner la tentación en nosotros. Como lo hizo con Jesús cuando Jesús salió a ayunar y a orar al desierto. En Mateo 4 le ofreció los reinos del mundo. Si postrado me adorares, le dijo Satanás a Jesús. Y Jesús, diciéndole a través de la palabra, le dijo: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, le dice la Escritura. Y lo echa fuera. Y a partir de ese momento hay ángeles que protegen. Y el diablo dejó entonces de que lo dejó a Jesús solo, y vinieron los ángeles y le servían a Jesús. Entonces, ¿por qué el Señor nos dice en el Padre Nuestro, nos da ese aviso a nosotros, de nosotros confesar: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo para echar esa tentación fuera y para no caer en el mal. Porque tenemos identidad, Juan 1:12. Porque tenemos autoridad de hijos de Dios, Marcos 3:15, Lucas 10:19. No se necesita nada más que confesar solamente el nombre de Jesucristo para que toda esa tentación, toda esa fuerza de oscuridad se desvanezca. ¿Y qué tipo de tentación el Señor, o qué tipo de tentación hay en este tiempo? La más grande tentación que Satanás ha dado a nuestra cultura hispanohablante, si nosotros podemos llamar así, es la idolatría. Satanás tienta al hombre constantemente a través de la idolatría. Si nosotros vemos nuestros países hispanohablantes, son países enraizados, conquistados, colonizados, esclavizados. ¿En qué? En la idolatría. Si nosotros vemos nuestros países, repito, somos países conquistados, colonizados, esclavizados. ¿En qué? En idolatría. En idolatría. Es la tentación más grande que Satanás ha puesto en nuestra cultura hispanohablante a través de la religión. Porque el hombre busca a Dios físicamente, y no es culpa del hombre, es porque no se da a conocer un evangelio y no se enseña que Dios es espíritu, y los que le adoramos en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Juan 4:24. Si Dios es espíritu, no necesito caer en la tentación de ver algo físicamente para adorar al Señor, porque la Escritura me enseña que Dios, ¿quién es Dios? Dios es espíritu, es en sí mismo, no se ve. Pero la idolatría y la religión ponen un mecanismo, una forma de adoración, y el hombre cae en esa tentación. ¿Por qué? Porque el hombre vaga en el problema de Génesis 3. El hombre vaga separado de Dios. El hombre necesita fuerza espiritual y la busca en lo que la tradición enseña. Y el hombre cae en esa tentación. Y lo más triste es que al caer en la idolatría hay fuerzas como respuestas que reciben, pero el hombre, sin desconocer esas respuestas, no puede venir de Dios, porque Dios nunca va en contra de su norma, nunca va en contra de su palabra. El hombre, al principio parece que todo va bien, pero después eso empieza a ir de mal en peor, como decimos en nuestros países. Entonces, cuando el evangelio no se predica en una nación, cuando el evangelio se pierde en una nación, miremos la historia. Cuando Israel perdió el pacto, cuando Israel perdió realmente el pacto, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Cayó en colonización, cayó en esclavitud, cayó en cautiverio. Y si nosotros vemos nuestra nación, cuando se pierde el evangelio del Señor Jesucristo, nuestras naciones pasan lo que vemos hoy en día en las noticias. Por eso que nosotros somos personas en los ojos del Señor sumamente preciosas e importantes, porque podemos darle vida a una persona en el lado espiritual a través del mensaje de Cristo, a través del mensaje de la cruz. Porque nuestra vida de fe tiene que estar tentada no para las cosas malas, sino para que nosotros podamos pararnos como discípulos evangelistas y proclamar el evangelio. Nuestra vida de fe tiene que estar centrada
en que lleguemos al punto en donde el Evangelio arde en nuestro corazón a tal punto de que podamos vivir para la gloria del Señor. Porque finalmente de eso se trata. Los hombres que tuvieron poder como Saúl, por ejemplo, el rey Saúl, vio a un joven que se levantaba como David y fue tentado por Satanás en su carne. Satanás lo engañaba, llegó a odiar tanto a David al punto de querer matarlo. Otro hombre en la Biblia que nos enseña la Escritura que fue tentado fue Judas Iscariote. Judas Iscariote fue tentado al punto de que Satanás entró al corazón de Judas para engañarlo y entregar a Jesús. Otras personas que la Biblia nos enseña es Ananías y Zafira, fueron tentados a través de las finanzas. Cogieron lo que no tenían que coger, lo que no les pertenecía, y fracasaron. Entonces la tentación siempre está rodeando al creyente. Al no creyente tal vez no, porque, ¿verdad? Cuando uno mira la palabra, Satanás no tiene interés en el no creyente. Porque el no creyente está en pecado, está en el problema fundamental de Génesis 3, está de su parte, pues, y está haciendo lo que a Satanás le gusta que haga. Está distraído, está perdiendo bendición. Entonces Satanás no tiene problema con el no creyente. Al contrario, dice, este es mi hijo, no le voy a hacer daño a mi hijo. Pero al creyente, al que está centrado en llevar una vida de fe, al que está centrado en quebrantar las tinieblas, al que está centrado en vivir como discípulo, a ese va a tentar, a ese va a querer hacer daño. En otras palabras, como dice la Escritura, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos firmes y proclamar a Cristo en nuestra vida. Entonces, una de las cosas que hasta el día de hoy he visto en este tiempo es que la tentación llega al nuevo creyente con una fuerza tremenda y a los que le sirven a Dios también con pasión y con devoción. Somos las personas que Satanás realmente quiere parar y quiere bloquear y quiere que pierdas toda la bendición. ¿Por qué? Porque sabe lo importante que eres y sabe que tienes un mensaje que va a destruir su reino y que va a implantar el reino de Dios. Entonces es una lucha espiritual. Cuando voy por la universidad me encuentro con los chicos y muchas veces, hasta me ha pasado a mí mismo en mi experiencia, se pierde fuerza al punto de llegar al desánimo. Es una tentación también el decir yo no quiero estudiar. Es una tentación el decir yo no puedo más. Es una tentación el decir me voy a mi país, no soporto estar aquí, no soporto la comida coreana, no soporto el idioma coreano, no soporto a los coreanos, no soporto lo que hacen en la mesa muchas veces, no soporto que me empujen en el tren, que no me pidan permiso, no soporto que me pisen el pie y que no me volteen y digan disculpa Señor, no soporto que me hagan esas cosas. ¿Y yo qué hago aquí en este país? Es una tentación también. Es una tentación pensar qué difícil es el idioma coreano, nunca lo voy a aprender. O el idioma inglés, o el idioma francés, o el idioma japonés, o cualquier idioma. Es una tentación también. Es una tentación pensar yo no puedo perder peso. Es una tentación también. Es una tentación también pensar yo no puedo ganar más peso. Es una tentación también. Es una tentación el decir no puedo hacer ejercicios. Es una tentación también. Pues Satanás está parando la voluntad de Dios en tu vida. Está parando lo que Dios tiene preparado para tu vida. Está parando lo que Dios va a hacer contigo. Lo está parando. Pero el que entiende lo pasa porque uno confiesa que Jesús es Cristo y esa fuerza de oscuridad no tiene más remedio que desvanecerse. Amén. Es una tentación pensar que tenemos un problema familiar y que porque yo no estoy allá no se puede resolver. Es una tentación también. Realmente el problema o tu problema es un problema para Dios. No es un problema para Dios. No es un problema para Dios nuestro problema. Sea físico, sea financiero, sea lo que sea. No es un problema. Un tiempo yo estaba con mis oídos muy malos. Y caí en la tentación constantemente.
¿En qué tipo de tentación? Soy débil físicamente. Mis padres no me cuidaron bien desde que yo era niño. Esa era la tentación. Esa es la tentación. Siempre que voy a nadar, siempre se me infectan los oídos. Esa es la tentación. Pensar de esa manera, siempre lo malo. Pero un día dije, no. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Tengo un poder espiritual que tal vez algunos se rían cuando escuchan esto. Pero es el poder de las fuerzas del reino de Dios. Y quebranta toda fuerza de oscuridad. Y lo más hermoso es que Jesucristo es sanidad. Jesucristo es vida. Jesucristo es poder. Porque Él resucitó de la muerte. Y Él venció la muerte. Y su sangre nos ha limpiado. Y somos nueva criatura en Cristo Jesús. Esa tentación desapareció en el momento que realicé mi identidad. Y hoy estoy, por la gracia de Dios, bien físicamente. Pero me sujeté a lo que la Escritura lo que la Escritura me enseña. Me sujeté a lo que la palabra me enseña. Y si el Señor me está enseñando hoy, Mateo 6:13, que confesemos en el Padre nuestro en la oración y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es porque esa tentación va a rodear nuestra vida en algún momento. Tal vez saliendo de aquí, tal vez en una discusión con la pareja, con un familiar, con un amigo. Esa tentación va a venir a nosotros. Y es en ese momento en donde nosotros tenemos que pedirle al Señor: y no me metas en la tentación, malíbranos del mal, porque soy un hijo de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Y esa oscuridad se tiene que ir. La tentación de la división también se tiene que ir en el nombre de Jesucristo. Y entra en mi vida en un proceso de restauración. Como dice el versículo más adelante, ¿por qué se tiene que ir esa tentación? ¿Por qué esa tentación ya no es parte de mí? ¿Por qué esa tentación no puede parar el plan de Dios en mi vida? Porque estando en Cristo yo puedo confesar, Mateo 6:13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. A partir de ese momento vamos a experimentar el gran poder de Dios sobre nosotros. Entonces no dejemos que ninguna tentación quebrante nuestra vida de fe. Cuando llega domingo y se cruza el pensamiento, un domingo que falto a la iglesia. Es una tentación también eso, para Satanás parar tu vida de fe, parar tu bendición. Es una tentación también. Quebrántalo en el nombre de Jesucristo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, Señor. Porque me enviaste a Jesucristo para quebrantar, para restaurar, para salvarme y para resolver ese problema fundamental de Génesis 3 que yo no puedo resolver, que ningún ser humano puede resolver, que solo se resuelve a través de Jesucristo. Entonces, ganamos fuerza espiritual. En el primer año, cuando yo entré a la maestría del primer año, hoy he pedido mi carta de notas esta semana porque tengo que hacer unos papeles el día lunes. Yo recuerdo el primer año. La tentación venía a mí constantemente en el 2013. No puedo hacer esto. Esto no es para mí. No puedo estudiar. El Corán es muy difícil. Y constantemente era tentado por esas cosas, al punto que muchas veces decía, me rindo. Me sujeté a Cristo, he visto mis notas del primer semestre del 2000 y me da mucha vergüenza. Y lo voy a decir porque es la realidad. C, D, C. Reguñando pues pasaba. Porque constantemente era tentado en mi vida espiritual, mi vida de fe. Constantemente era tentado en mi pensamiento. Constantemente era tentado en mi capacidad, en lo que Dios me había dado. Por estas fuerzas de oscuridad, porque quiere parar el plan de Dios, porque quiere parar lo que Dios quiere hacer conmigo. Y porque también está buscando lo que Dios quiere hacer contigo. Y me sujeté a Cristo Jesús. Y empecé a orar en el nombre de Jesucristo. Empezamos a orar en esta iglesia con un grupo de oración. Y empecé a estudiar un poco más el siguiente semestre. Y mis notas fueron mejorando. Y el año pasado empecé orando otra vez en el nombre de Jesucristo. Me aferré a la palabra de que solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas, verdadero profeta, verdadero sacerdote, verdadero rey, y que no hay otro camino que la Biblia enseñe, Juan 14:6. El
El año pasado mis notas mejoraron tremendamente, al punto que he dejado la valla muy alta para este año. Ya no puedo retroceder este año. Este año me toca sacarme A. Porque he dejado la valla muy alta para el otro año. Y hay un plan de Dios en eso también. Pero Satanás me está tentando constantemente aún en este año. Este último año. Está muy difícil. No vas a lograrlo. Se presentan circunstancias. Pero yo me río ahora de eso. No me metas en tentación, Señor. Líbrame del mal, Padre. Mira este pequeñito, este ser espiritual que no tiene ninguna autoridad sobre mi vida me está fastidiando. Mira, mira. Cristo. Y se va. Y no necesita que tenga que gritar, ¡ay, no, Jesucristo! No. Porque la identidad está dentro de uno, en el corazón de uno. Porque Cristo está en el corazón de uno. No necesidad de desesperarse. Tal vez en un momento sí, orar fuerte, está bien, pero en el nombre de Jesucristo, fuera. ¡Fuera! Hasta riendo, si quieres, se lo puedes decir. Oye, mira, en el nombre de Jesucristo, vete. Vete, no tienes lugar aquí. No tienes lugar aquí en esta casa, no tienes lugar. Ni en mi vida no tienes lugar. Ni en la iglesia peor, no tienes lugar. En el nombre de Jesucristo. Porque el reino, el poder y la gloria es de Dios. En el nombre de Jesucristo. Lo dice la Escritura. Entonces me sujeto a esa norma. Me sujeto a la palabra de Dios. Oro con la palabra de Dios. Y las fuerzas de las tinieblas se desvanecen. Y mi vida de fe se levanta. Y podemos ver el plan de Dios en nuestra vida. Es importante orar. Es importante recordar este mensaje. Recordar el título de hoy. Recordar la palabra de hoy. Es importante esta semana porque esta palabra es la que se va a cumplir en nuestra vida. Entonces, y no solamente en nuestra vida esta semana, sino a lo largo de nuestra vida. Porque se va a cumplir esa tentación, va a venir a los hijos de Dios. Empieza en Génesis 3 y termina hasta el día que nos vamos a ir con el Señor. Así que recordar siempre: Satanás, tú no tienes parte en mi vida, estoy en Cristo Jesús. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. No hay tentación la que venga en nuestra vida que pueda parar el plan de Dios, porque somos hijos de Dios. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu gracia, por tu amor, porque nos enseñas a través del Padre nuestro que te confesemos y te pidamos, Señor, que no nos metas en la tentación y que nos libres del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor, por todos los siglos. Y porque a través de Cristo, Señor, hemos vuelto a ser tus hijos y hemos restaurado, Padre, nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe. Hoy, Señor, te queremos pedir que tu gracia, Señor, sea con nosotros para esta semana y que experimentemos, Señor, en la oración esta gran fuerza espiritual que nos enseña, Padre, la Escritura, Señor, tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta bendición tremenda de darte la gloria y el culto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.